Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar los partidos políticos en Colombia, cómo surgen. Los partidos políticos en Colombia provienen de aquella época misma colonial, cuando se da ya el proceso de independencia con ideas centralistas y federalistas. Las ideas centralistas fueron lideradas en su comienzo por Simón Bolívar, mientras que las ideas federalistas fueron guiadas por Santander. Pero propiamente como partidos políticos y como promulgación de sus fundamentos, de sus programas, se dieron a mitad del siglo XIX. En 1848 surge el Partido Liberal con Ezequiel Rojas, y un año más tarde surge el Partido Conservador con Mariano Ospina Rodríguez. Estos partidos políticos tenían grandes diferencias. El Partido Conservador, por ejemplo, manifestaba que debería de haber una iglesia que compartiera el poder con el Estado, con el gobierno. Entonces la iglesia es la Iglesia Católica. Se le dio mucha importancia a la Iglesia Católica dentro del Partido Conservador, inclusive desde la educación. Planteaban entonces que la educación en Colombia debería ser con un criterio dogmático, religioso y particularmente católico, mientras que el Partido Liberal decía que no, que debía de haber una libertad de culto, cada cual con su fe dentro de un organismo del Estado. No podría ser entonces discriminado aquella persona, aquel ciudadano que fuera de otro partido, de otra religión diferente a la religión católica. Así es entonces que muchos años más tarde hubo separación de la Iglesia Católica con el Estado. No deberían estar unidos, cada uno dedicado a lo suyo. Desafortunadamente, y todavía en pleno siglo XXI, en algunos colegios, y más que todo en algunos colegios, digámoslo así, particulares, privados, muchos rectores dicen, no, es que este es un colegio católico. No, según la Constitución actual, en Colombia no hay colegios católicos y no católicos. A un alumno no se le puede discriminar por su credo religioso, por su pensamiento. No se puede hablar entonces de esa división de colegios. En muchas ocasiones le preguntan al padre de familia o al alumno a qué religión pertenece. Y si alguien dice, no, yo no tengo ninguna religión, tengo mis creencias, pero no desde una iglesia determinada, desde una religión determinada. Y entonces inmediatamente le dicen, no, es que tiene que decir a qué religión pertenece. Según la Constitución, a nadie se le puede obligar a manifestar cuál es su credo político o su credo religioso. Sería un error entonces obligar a que tengan que decir a qué afiliación política o religiosa o ideológica pertenecen. Dentro del Partido Conservador se habla de que se debe seguir una tradición colonial, o sea, el mismo estilo, el mismo modelo del gobierno colonial, donde todo estaba manipulado y dado a partir de la monarquía, con una dictadura. El Partido Liberal decía que no, que se tenía que dar un cambio de modelo a nivel del gobierno, que no se podía seguir con la tradición colonial y que esa tradición colonial se tenía que dejar a un lado para crear entonces un gobierno autóctono, autónomo, propio.
El Partido Conservador planteaba que debería seguir existiendo la esclavitud. ¿Pero esto con qué finalidad? Con la finalidad de darle más posibilidades económicas a los grandes hacendados, quienes eran en la mayoría los que tenían esclavos a su servicio, un trabajo gratuito, un trabajo que no era remunerado, entonces lógicamente las ganancias eran abismales. El Partido Liberal decía que se tendría que dar una abolición de la esclavitud. El Partido Conservador también decía que se le tenía que dar mayor preponderancia, mayor poder al Ejecutivo, y que entonces el gobierno era el que tenía el control sobre el Estado. Ahí está dándose también una dictadura. El Partido Liberal se decía no, debe haber un equilibrio de poderes, del poder judicial, del poder ejecutivo, del poder jurisdiccional, legislativo. Y a la vez el Partido Conservador hablaba de una restricción del voto, como un voto de una forma indirecta, o sea que unos pocos iban a elegir a los gobernantes. Decía entonces, dentro del Partido Liberal, que tendría que dar el voto universal, el voto popular, donde cada uno iba y depositaba su voto. De todas maneras, en ninguno de los dos se hablaba ya de la libertad total en el aspecto del voto, sin la discriminación pues a nivel del género de las mujeres, que no, todavía se demoró un siglo más adelante para que las mujeres pudieran votar. Entonces estas serían las razones fundamentales de estos partidos políticos. Allí hay otro videíto muy interesante que les va a complementar esta temática y la guía didáctica. Muchas gracias por su atención.